La bendición del oficial del cielo, por Mo Shan-tong-shu. Capítulo 12. Un fantasma en rojo incendia los templos militares y civiles. Como había sospechado, en la cara del niño había una cicatriz de quemaduras grave. Sin embargo, debajo de la extensión de la cicatriz roja sangre, uno podía distinguir vagamente 3 o 4 rostros humanos muy pequeños. Esos rostros humanos eran del tamaño de la palma de un bebé, esparcidos torcidamente por sus mejillas y frente. Debido a que se habían quemado antes, cada cara estaba severamente arrugada y parece que estaba gritando de dolor. Con estos extraños y chirriantes rostros humanos en miniatura apretados sobre un rostro humano originalmente normal, realmente era más aterrador que cualquier fantasma. En ese instante, al ver esa cara, Xielan sintió como si se hubiera sumido en una pesadilla. Un miedo inmenso adormeció todo su ser. En la medida en que no se dio cuenta cuando se puso de pie, tampoco sabía qué tipo de expresión apareció en su rostro, pero debe haber sido extremadamente aterrador. El joven se quitaba el vendaje lenta y vacilante, sintiéndose ya incómodo. Al ver su reacción, también retrocedió 2 pasos, aparentemente consciente de que Xielan no podía aceptar una cara como esta. Como para protegerse, de repente cubrió esa cara aterradora, saltó del suelo antes de gritar y huir hacia las profundidades del bosque. Lo persiguió y le gritó: ¡Espera! ¡Vuelve! Pero debido a que se había quedado quieto durante bastante tiempo antes de reaccionar finalmente, y con la forma en que ese joven estaba más familiarizado con las rutas de la montaña, habiéndose acostumbrado a esconderse y escapar en la oscuridad, es evidente que el niño desaparecería sin dejar rastro. No importa cuánto gritara Xilian, él no saldría. Sin nadie cerca para ayudar a buscar y sin poder espiritual, lo que lo hace incapaz de usar la matriz de comunicación espiritual. Corrió por la montaña y buscó durante 1 hora sin resultados. A medida que soplaba el viento frío, Xielan se volvió más lúcido y supo que revolotear al azar como una mosca doméstica sin cabeza no resultaría en nada. Se reunió y pensó: quizás vendrá por el cadáver de Xiaojing. Volvió al templo de Mingguang, pero se sobresaltó. Fue recibido con una masa de personas vestidas de negro, todas reunidas en el bosque detrás del templo. Con caras solemnes derribaron cuidadosamente los 40 cadáveres de sus posiciones colgadas arriba. Al frente del bosque se encontraba una figura alta con los 2 brazos cruzados, actualmente supervisando al grupo de personas. La cabeza se volvió, revelando una cara elegante pero fría que pertenecía a la de un joven que resultó ser Fuyao. Parecía que había hecho un viaje de regreso al cielo antes de traer de vuelta a un grupo de funcionarios del Palacio Xuanzhen para que lo ayudaran. Xilian estaba a punto de hablar cuando el sonido de pasos vino desde detrás. Fue Nanfeng quien también había terminado de enviar a los aldeanos y acababa de regresar. Cuando vio esta escena, echó un vistazo a Fuyao y preguntó: ¿No huiste solo? La forma en que dijo era muy desagradable. Hizo que Fuyao levantara una ceja para mostrar su disgusto. Xilian no quería que comenzaran a discutir en un momento tan crítico y por lo tanto intervino. Yo fui quien le hizo regresar para traer refuerzos. Nanfeng se burló. Entonces, ¿dónde están nuestros refuerzos? Al menos pensé que conseguirías que el general de tu familia viniera personalmente. Fuyao respondió con indiferencia. Cuando regresé, escuché que el general Pei Jr. ya había llegado hasta aquí. Por lo tanto, no pasé mi tiempo buscando a nuestro general. Además, incluso si tratara de encontrarlo, con lo ocupado que está, no necesariamente tendría tiempo para venir. Francamente, de acuerdo con la comprensión de Xielan hacia Muqing, incluso si el general tuviera el tiempo, todavía no hubiera venido personalmente. Pero Xilian actualmente no tenía tiempo para pensar más sobre el tema y dijo con cansancio: ustedes no deberían discutir ahora. Ayúdenme a encontrar al niño vendado primero. Nanfeng frunció el ceño y preguntó: ¿no estaba él contigo justo ahora, vigilando el cadáver de esa chica? Xilian respondió: hice que se quitara las vendas y se asustara. Los labios de Fuyao se arquearon. Es un poco probable. Tu travestismo no ha alcanzado el punto del miedo.
Shelian suspiró. Cúlpame por estar tan perturbado que no reaccioné a tiempo. Xiaojing acababa de morir, por lo que ya estaba provocado. Entonces pensó que estaba asustado por su rostro. Tal vez no pudo soportar ese tipo de golpe, así que salió corriendo. Fuyao arrugó la nariz y preguntó: ¿era realmente tan feo hasta ese punto? Shelian respondió: no se trata de si era feo o no. Él tiene la plaga del rostro humano. Al escuchar esas 3 palabras, los movimientos y la expresión de Nanfeng y Fuyao se tensaron de inmediato. Finalmente entendieron por qué Xielan estaría tan nervioso. Hace 800 años, la capital imperial del reino de Xiangle había sido barrida por una epidemia. Al final, todo el reino fue aniquilado. Esa plaga, cuando la gente enfermaba, aparecía pequeñas hinchazones en su cuerpo. La hinchazón crecería cada vez más y comenzaría a doler. Poco después comenzarían a notar que la hinchazón comenzaría a volverse desigual. 3 lugares hundidos y convexos, con aspecto de ojos, boca y nariz. Después de eso, las características se volverían más claras hasta que finalmente se parecería a algo similar a un rostro humano. Y si se deja de ignorar, más rostros humanos crecerán en su cuerpo. Según los informes, se dijo que algunas caras crecieron durante tanto tiempo que habían desarrollado sus propias características e incluso podían abrir la boca para hablar o gritar. Y el nombre de esta epidemia se llama la plaga del rostro humano. La cara de Fuyao experimentó varios cambios antes de que se cruzara de brazos y dijera: ¿cómo es eso posible? Eso ya fue erradicado hace siglos. No es posible que vuelva a aparecer. En respuesta, Xielan solo habló una línea: no confundí lo que vi. Nanfeng y Fuyao se encontraron completamente incapaces de refutarlo. Lo que dijo Xelian nadie podría haberlo refutado. Xelian agregó: su rostro tenía rastros de quemaduras antes. Podría haber sido por tratar de quemar esas cosas. Por tratar de quemar esas caras. Para aquellos que sufrieron la peste del rostro humano, para muchos de ellos, su primera reacción habría sido tomar un cuchillo y cortar la cosa horrible, o usar fuego para quemarlo hasta la muerte. No habrían dudado en cortar una extremidad o romperse los huesos si se trataba de eso. Nanfeng habló murmurando: entonces, es probable que no sea una persona común. Incluso podría haber vivido en esta tierra durante varios siglos. Pero lo más importante, ¿es contagiosa la plaga en él? A pesar de ser un dolor en la cabeza importante, este problema sigue siendo algo que Xelian había contemplado con calma. Él respondió con certeza: no, la plaga del rostro humano es muy contagiosa. Si la enfermedad de ese niño fuera contagiosa, entonces todos en el monte Yuhun habrían sido infectados por él. Ahora, considerando cuánto tiempo ha estado escondiéndose allí, debería haber estado curado ya. Es solo eso, no puede deshacerse de las cicatrices que quedaron detrás. Los 3 no podían arriesgarse a ser descuidados. Fuyao parecía tener una posición bastante alta en su salón del Palacio Xuanzhen y por eso llamó a los oficiales del cielo para que recorrieran cada centímetro del monte Yuhun. A pesar de eso, todavía no podían localizar a ese niño. Desafortunadamente, debió haber escapado de la montaña y desapareció entre las multitudes ocupadas. Por el momento, solo podrían regresar al Reino del Cielo y buscar al Palacio Lingwen para recibir ayuda sobre ese asunto. Antes de esperar nuevas noticias, la cosa en el cuerpo del niño no era contagiosa. Al menos este hecho fue algo para alegrarse, pero Xelian pensó que en su aterradora apariencia. Si se descubría su apariencia después de abandonar la montaña, temía que el niño fuera visto como un monstruo, maldecido, golpeado e incluso asesinado. Sería mejor encontrarlo lo antes posible. Sin querer retrasarse más en el monte Yuhun, recogió el cadáver de Xiaojing y comenzó a descender la montaña. Como estaba tan distraído, solo cuando el sumiller de tele gritó, se dio cuenta de que casi había entrado en la pequeña tienda de encuentro casual mientras sostenía el cadáver. Se disculpó repetidamente y fue a buscar a alguien para ayudar a enterrar el cuerpo antes de regresar. Después de que finalmente se ocupó de todo y se sentó, Xelian suspiró en silencio. El asunto finalmente llegó a su fin. Sin embargo, sintió como si estos últimos días después de su ascensión hubieran sido más agotadores que recolectar restos durante un año entero en el reino humano.
subiendo y bajando, saltando sobre techos y saltando sobre cadáveres, sobre paredes, rodando, gritando e incluso haciendo cambios de vestuario y entretenimiento de travestismo. Todos los huesos de su cuerpo eran como si fueran a colapsar o desmoronarse. Pero aún había muchos acertijos sin resolver y cabos sueltos con los que lidiar. Realmente quería colgar un letrero en su espalda que decía: la ascensión no es tan buena como recolectar restos y promoverla en el mundo mortal. Fuyao volteó el dobladillo delantero de su túnica y se sentó junto a la mano de Xilian. Incapaz de sostenerlo por más tiempo, rodó los ojos y le preguntó: ¿por qué sigues con esa ropa? Al ver su mirada en blanco, Xilian se sintió abrumado por una inexplicable sensación de familiaridad. Solo entonces finalmente se quitó el vestido de novia que había estado usando todo este tiempo. Cuando se limpió el colorete y el polvo de la cara, se sintió un poco triste. Entonces, ¿no significa esto que estaba vestido así todo el tiempo? ¿Que estaba hablando con el general Pei Jr.? Nang Feng... Si tan solo me hubieras recordado esto en ese entonces. Fuyao dijo: puede ser porque claramente te veías demasiado feliz mientras lo usabas. Nang Feng corrió todo el día, pero ahora también finalmente tuvo la oportunidad de sentarse y descansar. Él dijo: no había necesidad de un recordatorio. Al pequeño general Pei no le importaría lo que vistes. Incluso si te vistes 10 veces más raro que tu atuendo actual, él no dirá ni una sola palabra cuando regrese. Xilian sintió que esta noche realmente había nacido este pequeño funcionario del cielo con mucho trabajo, por lo que le sirvió una taza de té. Después de pensar en la fría expresión del general Pei Jr., comparada con la loca Xuanji, dijo: este general Pei Jr. es realmente tranquilo y sereno. ¡Qué gran ecuanimidad! Nang Feng bebió esta taza de té y objetó: no deberías juzgarlo por su apariencia cortés y refinada exteriormente. Al igual que su predecesor, ambos son difíciles de tratar. Esto lo sabía Xilian y respecto a este asunto, Fuyao también estuvo de acuerdo y dijo: Pei Su es un advenedizo que ascendió hace 200 años, pero su poder es terriblemente feroz y subió de rango muy rápido. Cuando fue nombrado por el general Pei, apenas había alcanzado la mayoría de edad. ¿Sabes lo que hizo entonces? Xilian preguntó: ¿qué? Fuyao escupió fríamente una línea. Masacró a todos en una ciudad capturada. Cuando Xilian escuchó esto, estaba pensativo, pero no sorprendido. En la corte celestial, emperadores, reyes y generales estaban en todas partes. El dicho "un logro militar resultó en 10.000 huesos marchitos" se usaba para describir el asunto de conquistar y defender un reino. Si se tenía el deseo de convertirse en un inmortal, primero se debe convertir en un individuo ilustre. Y debajo de nuestros pies caminamos por un camino sangriento. Fuyao lo resumió. En la corte celestial hay pocos que sean fáciles de llevar y no se puede confiar en nadie. Xilian escuchó su tono, que sonaba como si viniera de una persona experimentada, advirtiéndole a un niño, y tuvo ganas de reír. Sospechaba que quizás Fuyao había pasado por muchas cosas en la corte del cielo, ya que debió haberse sentido profundamente en este tema para que él pudiera hablar de esa manera. Pero también sabía que a pesar de ascender 3 veces, el tiempo que pasó en el cielo en cada ascensión fue efímero y fugaz, al igual que la vida útil de un cactus que florece de noche. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Si uno discutiera el tema de la comprensión de estos inmortales que lo rodean, claramente no sería rival contra estos dos pequeños oficiales del cielo. Pareciendo estar en un desacuerdo con las palabras de Fuyao, Nang Feng dijo: no seas alarmista. Hay cosas buenas y cosas malas en todas partes, y todavía hay bastantes funcionarios celestiales confiables en la corte celestial. Sin embargo, Fuyao respondió: ¿confiable oficial del cielo? ¿Te refieres al general de tu familia? Nang Feng respondió: no sé si el general de mi familia o no, pero definitivamente no es el general de tu familia.
Frente a este tipo de situación, Xilian estaba acostumbrado a eso, ya no estaba fuera de lo común. Además, todavía había algo en su mente, por lo que ni siquiera tenía la energía para tratar de desviar el tema. Con las cosas envueltas en el norte, regresó al cielo. Primero fue al Palacio Lingüen para contarle sobre la situación con el niño vendado, encomendándole que lo buscara en el reino humano. Al escuchar sus noticias, el rostro de Lingüen se puso serio y aceptó su solicitud. Ella agregó: el Palacio Lingüen hará todo lo que esté en nuestro alcance para buscar, pero ¿quién hubiera pensado esperar que una visita al norte podría haber empatado tantas cosas? Realmente te agitamos, Alteza. Xilian respondió: debo agradecer a esos dos pequeños funcionarios del cielo por ofrecerse como voluntarios para ayudar al general Pei Jr. del Palacio Mingguan. Realmente no sé cómo agradecerles. Lingüen habló. Dado que el problema fue causado por una relación desafortunada con el general Pei, entonces naturalmente el pequeño Pei lo resolverá. Ya está acostumbrado a limpiar los desórdenes, así que no hay necesidad de agradecerle. Si su Alteza no está haciendo nada más cuando regrese, ¿podría molestarlo para que se registre en la matriz de comunicación espiritual? Todos todavía necesitan reunirse y discutir este asunto. Xilian también tenía muchas preguntas que quedaron sin respuesta. Después de abandonar el Palacio Lingüen, dio vueltas y vueltas sin rumbo, antes de encontrarse en un pequeño puente de piedra. El puente de piedra cruzó sobre un río que corre. El agua del río era extremadamente clara, ya que podías distinguir el movimiento de las nubes debajo. Más allá del agua corriente, las nubes incluso puedes ver las montañas ondulantes y los grandes tramos de ciudades de forma cuadrada del mundo de abajo. Pensó para sí mismo: este es un buen lugar. Y por lo tanto se sentó en la cabeza del puente antes de recitar en silencio la contraseña y unirse a la matriz de comunicación. En el momento en que ingresó, se encontró con un caso tan raro de emoción bulliciosa dentro del conjunto de comunicación espiritual. Numerosas voces hablaban entre sí. Todo estaba en completo caos. Lo primero que escuchó fueron las maldiciones de Fengxing. ¡Mierda! ¿Ya han elegido bajo qué montaña reprimirla? Esa fantasma femenina Xuanji es una lunática. No importa cuánto la interroguemos, ella solo clamaría por verse el general Pei mientras se niega a decirnos el paradero del Goblin Verde Qirong. El general Pei Jr. dijo: el general Xuanji siempre fue una persona terca y vehemente. La voz de Fengxing se puso aún más furiosa. Pequeño general Pei, ¿ha regresado su general Pei? Date prisa y deja que lo vea y saca el paradero del Goblin Verde Qirong para que podamos deshacernos de ella antes. Fengxing no estaba acostumbrado a tratar con mujeres. Para tratar de interrogarla, Xilian no pudo evitar empatizar. Fengxing no estaba acostumbrado a tratar con mujeres. Para tratar de interrogarla, Xilian no pudo evitar simpatizar. El pequeño general Pei respondió: es inútil. Incluso si ella lo ve, ella estará aún más loca después de verlo. Otra voz dijo: el bosque de los cadáveres colgantes otra vez. El gusto de Qirong siempre es de clase baja. Es desagradable. Incluso el reino fantasma lo desprecia por tener un sabor horrible, por lo que está claro para todos que su gusto es realmente de clase muy baja. Todos los oficiales del cielo interactuaron amigablemente. Estaba claro que todos estaban muy familiarizados entre sí. Como recién llegado que había ascendido 800 años antes, Xilian debería haberse quedado en silencio desde donde estaba sin hablar, pero después de que escuchó por un momento no pudo evitar interrumpir. Disculpe, ¿qué fue eso del bosque de cadáveres colgantes en el monte Yuhun? ¿El Goblin Verde Qirong también está en esa área? Debido a que no hablaba a menudo en la matriz de comunicación espiritual, su voz no era familiar para todos. Mientras los oficiales del cielo contemplaban si debían responder o no, el primero en responderle fue inesperadamente Fengxing. Él respondió: el Goblin Verde Qirong no está en el monte Yuhun, pero lo que sucedió en el bosque de cuerpos colgantes fue lo que hizo la mujer fantasma Xuanji, fue lo que pidió y lo que ella le ofreció. Xilian continuó preguntando: ¿es Xuanji subordinada del Goblin Verde? El general Pei Jr. respondió esta vez: sí, el general Xuanji murió hace varios cientos de años, así que tenía algo de resentimiento.
Siempre fue impotente cuando se trataba de causar problemas, pero eso solo duró hasta hace unos cientos de años. El Goblin Verde la encontró a su gusto y la apreció mucho. Él la acogió y la convirtió en una de sus subordinadas, haciendo que su poder espiritual aumentara significativamente. El significado detrás de sus palabras era, básicamente, que el fantasma femenino Xuanji que causaba problemas no podía ser atribuido al general Pei, porque originalmente no tenía la capacidad de causarlo. Si querían echarle la culpa a alguien, entonces deberían echarle la culpa al Goblin Verde Qirong, ya que fue él quien acogió a Xuanji y le dio la capacidad de dañar a las personas. Originalmente, los oficiales del cielo presentes habían pensado que todo esto era un desastre causado por el karma del general Pei. Pues mentira no era. Simplemente no expresaron sus opiniones en voz alta. Pero el general Pei Jr. aún lo había percibido. Con este recordatorio inamable ni pesado dirigido a todos ellos, inmediatamente ocultaron sus pensamientos más profundamente en sus corazones. Shellan preguntó un poco más. Entonces, ¿se ha investigado a fondo el monte Yuhun? ¿Debería haber otro espíritu infantil? Esta vez fue la voz de Muking la que salió a la superficie, no sonando fría ni cálida cuando preguntó. ¿Espíritu infantil? ¿Qué espíritu infantil? Shellan pensó para sí mismo. Fuyao probablemente no le contó los detalles. Quizás incluso el que salió a ayudarlo se mantuvo en secreto, por lo que no mencionó a Fuyao, en caso de que pudiera causarle más problemas. Él respondió. En la silla del sedán escuché la risa de un niño que hablaba en rimas infantiles como advertencia. En ese momento había otros 2 pequeños funcionarios celestiales presentes, pero ninguno de ellos lo sintió, por lo que el poder espiritual de este espíritu infantil también debe ser bastante excepcional. Muking dijo, no se encontró ningún niño espíritu en la montaña del monte Yuhun. Shellan encontró esto muy extraño. ¿No podría haber sido que el espíritu infantil había venido específicamente a advertirle? Cuando pensó en eso, de repente recordó algo más y preguntó. Hablando de eso, también conocí a un joven que podía comandar mariposas plateadas en el monte Yuhun. ¿Alguien sabe quién era? La animada y bulliciosa matriz de comunicación espiritual caótica de repente se quedó en silencio en el momento en que esas palabras salieron. Este tipo de reacción Shellan lo había visto venir, por lo que solo esperó pacientemente. Después de un tiempo, Lin Wen finalmente preguntó. Su Alteza el Príncipe Heredero, ¿qué acaba de decir? Muking respondió fríamente por él. Él acaba de decir que conoció a Hua Chen. Finalmente, obteniendo el nombre de ese joven vestido de rojo, Shellan estaba inefablemente de buen humor. Él sonrió y dijo: ¿Entonces se llama Hua Chen? Este nombre le queda bastante bien. Al escuchar su tono y palabras, todos los oficiales del cielo en escena quedaron sin palabras. Un momento después, Lin Wen tosió suavemente y preguntó: Su Alteza el Príncipe Heredero, ¿ha oído hablar de las llamadas 4 grandes calamidades? Shellan pensó para sí mismo: es una pena, pero solo conozco a los 4 cuentos famosos. Los 4 cuentos famosos antes mencionados fueron anécdotas muy elogiadas de la época antes de que ascendieran los 4 funcionarios celestiales de la corte celestial. El joven señor que vertió el vino, el príncipe heredero que agradó a Dios, el general que rompió su espada y la princesa que cortó su garganta. De los 4 cuentos, el príncipe heredero que agradó a Dios se refería al hecho a la repentina aparición del príncipe heredero de Xiangle durante la actuación marcial. La forma en que surgieron las 4 historias no se debió particularmente a que funcionarios del cielo tenían más poder, sino que cuál de sus historias era más profunda. Se extendió más entre los mortales que compartieron sus historias con entusiasmo. Las noticias de fuera del reino siempre fueron algo en lo que Shellan era malo para mantenerse al día. Decir que estaba mal informado e ignorante no podría estar más cerca de la verdad. La única razón por la que se enteró de los 4 cuentos famosos era porque él mismo era uno de los 4 cuentos. La frase 4 grandes calamidades era probablemente el nuevo término popular que surgió después de los 4 cuentos, pero Shellan nunca había oído hablar de él. Sin embargo, dado que contenía la palabra calamidad, no podía ser nada bueno. Él dijo:
Lo siento por decir esto, pero no he oído hablar de eso antes. ¿Puedo preguntar cuáles son las 4 grandes calamidades? Moquín respondió con frialdad. Su Alteza el Príncipe Heredero, entrenado en el reino de los mortales durante siglos, y aún ignora tales noticias. ¿Realmente te da curiosidad por saber lo que ha estado haciendo todo ese... ¿Realmente te da curiosidad por saber lo que ha estado haciendo todo ese tiempo ahí abajo? ¡Que te valga madre, hijo de la chinga! Mandándote a chingar a tu madre, ¿cómo ves? Eso he estado haciendo. Naturalmente era comer, dormir, vender habilidades y recolectar sobras. Shillian se echó a reír cuando dijo: como persona normal, hay muchas cosas con las que podrías estar ocupado y podría estar bastante agitado. No es más fácil que ser un oficial del cielo. Lin Wen respondió: las 4 grandes calamidades, y por favor tome nota, Su Alteza, son el agua negra que hunde barcos, la linterna verde que deambula por la noche, la calamidad vestida de blanco y la lluvia sangrienta que busca la flor. Eso se refieren a los 4 señores demonio del reino fantasma que han causado a los tribunales celestiales una gran cantidad de dolores de cabeza. Los mortales, cuando uno caminaba hacia arriba, se convierten en un dios. Cuando uno caminaba hacia abajo, se convertían en un fantasma. Los dioses inmortales establecieron el cielo como su residencia, separándose del reino mortal y viviendo en lo alto, mientras pasaban por alto el mundo mortal y todos los seres vivos. En cuanto al reino fantasma, aún no se ha separado del reino mortal. Los demonios y los fantasmas comparten el mismo reino que los humanos. Mientras que algunos se esconden en las sombras, otros toman formas humanas y se demezclan entre las multitudes humanas, deambulando entre ellos. Lin Wen continuó: Agua negra que hunde barcos es un demonio poderoso de agua. A pesar de que alcanzar el nivel de devastación, rara vez suele causar problemas, y mantiene un perfil bajo. Muy pocas personas lo han visto antes, por lo tanto, le preocupa poco. Noches errantes de luz. La linterna verde que deambula por la noche es precisamente el fantasma con su bajo sabor de clase, a quien le gusta colgar cadáveres sangrientos boca abajo en los bosques, el Goblin Verde Quirrón. Sin embargo, es el único de las 4 calamidades que no ha alcanzado el nivel de devastación. ¿Por qué sería él parte de eso? Puede deberse a su amor por causar problemas durante todo el año, siendo una gran molestia. También podría ser porque con la adicción de él hace las 4 calamidades un número más fácil de recordar. Entonces nadie se molestó en cuestionarlo. En cuanto a la calamidad vestida de blanco, Su Alteza podría estar familiarizado con este. Se llama Bai Wuxian. Sentado sobre la cabeza de piedra del puente, Xielan sintió de repente un agudo dolor punzante en su corazón que se extendió lentamente por sus extremidades al escuchar este nombre. Sus manos temblaron un poco antes de que las tomara inconscientemente. Naturalmente, le era familiar. Se dice que cuando una devastación nació en el mundo, ellos serían los que destruirían los reinos y arrojarían al mundo al caos. Cuando Bai Wuxian nació, el primer reino que eliminó fue Xiangle. Xielan permaneció en silencio. Lin Wen continuó: no obstante, Bai Wuxian ya se ha extinguido. No lo volveremos a mencionar. E incluso si todavía existe en este mundo, no sería el centro de atención ahora. Su Alteza el Príncipe Heredero. Las mariposas plateadas que vio en el monte Yuhun también se llaman mariposas del espíritu mortal. Su señor es el último miembro de las 4 calamidades, y el que la corte celestial de hoy quiere provocar menos. La lluvia sangrienta que busca la flor, Hua Chen. Durante el reino celestial, para convertirse en los únicos capaces de asumir el título de renombre, eran el emperador celestial dios marcial y el príncipe heredero de Xiangle. Aunque se puede decir que la importancia de los dos es lo opuesto el uno del otro, su fama está relativamente en el mismo nivel. En el reino fantasma, el que podría decirse que era el equivalente en reputación contra los 2 dioses no era otro que Hua Chen. Aparte de él, no había nadie más. Si uno quisiera conocer a un oficial de los cielos, solo necesitaría caminar, encontrar un templo para visitar, examinar la estatua del dios, estudiar cómo se vestían y qué tipo de armamento encantado llevaban. Con eso uno podría entenderlos hasta cierto punto.
Si uno quisiera entenderlos aún más, solo necesitaría escuchar algunas de las leyendas transmitidas de persona a persona y ver obras teatrales sobre sus epopeyas. ¿Qué tipo de persona eran antes de su ascensión? ¿Qué habían hecho en el pasado? Toda esta información habría sido desenterrada y puesta al descubierto para aquellos interesados. Pero cuando se trataba de demonios y fantasmas eran diferentes. ¿Qué tipo de persona eran antes y cómo se veían ahora? Toda esta información estaba envuelta en misterio. El nombre de Hua Cheng definitivamente tenía que ser falso, y su apariencia también debía ser falsa. Esto se debía a que él en los rumores era a veces un joven temperamental y desagradable, a veces un hombre hermoso, amable y elegante, o a veces una hermosa fantasma con un corazón venenoso. No había fin a lo que se decía sobre él. Sobre su apariencia real, lo único definitivo era que estaba vestido completamente de rojo, y que a menudo aparecía con una lluvia de sangre y vientos desagradables mientras las mariposas plateadas perseguían su solapa y mangas. En cuanto a su nacimiento, había incluso más versiones de él. Algunos decían que era un niño deformado nacido sin un ojo derecho, que había sido intimidado y humillado desde la infancia y por lo tanto odiaba al mundo. Algunos decían que era un joven soldado que había muerto luchando por su antiguo reino y que su alma no había renunciado a tal destino. También hubo uno que dijo que se convirtió en un tonto sentimental debido al dolor de su amado fallecido. Otro más que decía que era un monstruo. La versión más extraña decía esto, y realmente era solo un rumor, pero se dijo que Hua Cheng era en realidad un funcionario celestial que había ascendido. Sin embargo, después de haber ascendido, saltó y se degradó hasta convertirse en un fantasma. Pero esa era solo una leyenda que no circulaba mucho. Así que si era cierto o no, era desconocido y pocos realmente lo creían. Sin embargo, incluso si era cierto, todavía tenía que ser falso, porque era una humillación para los cielos que hubiera alguien en este mundo que realmente estuviera dispuesto a renunciar a ser un dios y prefería saltar hacia abajo y ser un fantasma. En resumen, mientras más personas discutían sobre él, más ambiguo y confuso se volvía, y más misterioso se volvía todo. En cuanto a por qué todos los oficiales celestiales le tenían especialmente miedo a Hua Cheng, había muchas razones. Por ejemplo, su naturaleza oscura o clara era indeterminada. A veces era cruel y le gustaba matar. A veces, y extrañamente, cometía actos benévolos. Otra razón era cuán enorme era su poder en el reino de los mortales y cuántos adoradores tenía. Así, la gente rezaba a los dioses, rezando por sus bendiciones y protección para estar lejos del ataque de demonios y fantasmas, por lo que los oficiales celestiales tenían muchos adoradores. Sin embargo, Hua Cheng, un fantasma, en realidad también tenía una gran cantidad de fieles. Fue casi hasta el punto donde tenía suficiente poder para cubrir los cielos con una sola mano. Pero ahora se requería una explicación. Cuando Hua Cheng apareció por primera vez, hizo algo extremadamente notorio. Invitó abiertamente a 35 oficiales celestiales a una pelea. El contenido de la invitación era que lucharía contra los dioses marciales de las artes marciales y los dioses de la literatura en el debate. Dentro de esos 35 oficiales había 33 de ellos que sentían que era ridículo, pero todos habían estado enfurecidos por su provocación y aceptaron el desafío. Se prepararon para unir sus manos y enseñarle al fantasma una lección. El primero en competir con él habían sido los dioses marciales. Los dioses marciales eran los dioses más fuertes del cielo. Cada uno de ellos tenía un gran número de adoradores y su poder espiritual era sobresaliente. Luchar contra un fantasma novato insignificante era algo que estaba a un alcance de la victoria. Pero ¿quién hubiera esperado que la batalla terminara con un completo aniquilamiento? Incluso sus armas piadosas fueron totalmente aplastadas por la espada curva extremadamente extraña de Hua Cheng. Solo después de la pelea descubrieron que Hua Cheng había salido de la montaña Tonglu. La montaña Tonglu era un volcán, pero ese no era el punto importante. El punto importante era que había una ciudad dentro de ella llamada Wu. ¿Qué tipo de lugar era la ciudad Wu? No era una ciudad donde se engendraran todos los fantasmas, aunque esa ciudad en sí era un generador de demonios a gran escala. Cada 100 años, 10.000 fantasmas se reunían y se mataban unos a otros, matando hasta que solo quedaban uno de ellos. Aunque muchas veces
El resultado sería que no quedaba ninguno. Sin embargo, mientras uno solo sobreviviera hasta el final, entonces sería la encarnación del diablo. En los últimos cientos de años, la ciudad Wu solo tuvo dos fantasmas que permanecieron al final de la pelea. Y esos dos, como se esperaba, ambos se convierten en reyes fantasmas conocidos por todos los del reino de los mortales. Hua Cheng fue uno de los dos. Los dioses marciales habían sido completamente derrotados. Ahora era el turno de los dioses de la literatura. Si no podían vencerlo en la pelea, al menos deberían poder vencerlo en el debate, ¿verdad? Desafortunadamente para ellos tampoco pudieron ganar eso. Que Hua Cheng hubiera atravesado el cielo y la tierra y pudiera hablar del pasado y debatir la corriente, de vez en cuando los educaba. Ocasionalmente era malicioso, ocasionalmente inflexible, ocasionalmente astuto, ocasionalmente perspicaz, ocasionalmente sofisticado y ocasionalmente colocaba trampas. Realmente fue un debate estanco, agudo y elocuente. Citó evidencia como respaldo, engañó a las personas con mentiras y atacó donde quisiera. Varios dioses de la literatura fueron regañados por él desde los cielos a la tierra, desde la antigüedad hasta el presente. Estaban tan enojados que podían toser sangre y hacer que alcanzara el firmamento nublado. Hua Cheng se hizo famoso con una sola batalla. Sin embargo, si hubiera sido solo eso no habría sido suficiente para llamarlo aterrador. Lo que fue aterrador fue que después de esa victoria abrumadora había pedido a los 33 oficiales del cielo que cumplieran su promesa. Antes del desafío, ambas partes habían llegado a un acuerdo. Si Hua Cheng perdía, ofrecería sus cenizas. Si los oficiales celestiales perdían, todos saldrían voluntariamente de los cielos y se convertirían en personas comunes a partir de ahora. Si Hua Cheng no hubiera actuado con tanta arrogancia, sus apuestas, con apuestas tan severas y con la forma en que los 33 oficiales del cielo creían que no había forma de ser derrotados, no hubieran aceptado pelear y debatir con él. Sin embargo, no hubo un solo funcionario del cielo que cumplió su promesa. Aunque regresar a su promesa fue humillante, piénsenlo. Había 33 de ellos que habían perdido. Si solo uno de ellos hubiera perdido, entonces naturalmente sería muy humillante. Pero cuando muchos de ellos perdieron juntos, no fue humillante en absoluto. Incluso podrían burlarse unos de otros al respecto. Como tal, llegaron a un entendimiento tácito. Todos fingirían que esto nunca había sucedido. En cualquier caso, las personas eran muy olvidadizas. En otros 50 años tal vez nadie lo recordaría. Calcularon ese punto muy bien, pero lo que no tomaron en cuenta fue que a Hua Cheng no le era tan fácil de tratar. ¿No estás cumpliendo tu promesa? De acuerdo, él podría ayudar. Como tal, quemó todos los templos de esos 33 oficiales en el reino humano. Esta era la pesadilla de la que ahora hablaban los dioses inmortales con caras pálidas, un fantasma en rojo incendiando 33 templos militares y civiles. El templo y los fieles eran la mayor fuente de poder espiritual de un funcionario celestial. Con las alas de su palacio desaparecidas, ¿a dónde irían sus fieles a rezarle a su dios? ¿Y de dónde vendría su incienso? Con su fuerza gravemente herida, para reconstruir sus templos, necesitarían un mínimo de 100 años para recuperarse. E incluso entonces, podrían no recuperar su fuerza anterior. Para los funcionarios celestiales, este fue realmente un desastre devastador, que fue aún más aterrador que una tribulación. El más fuerte de los 33 oficiales celestiales tenía un par de miles de templos. Los más débiles también tenían un par de cientos. Si uno los sumara a todos, habría más de 10.000 templos, pero Hua Cheng en realidad quemó todo en una sola noche. Nadie sabía cómo lo había hecho, pero lo había logrado. Era simplemente una locura. Los oficiales del cielo se quejaron entre lágrimas a Yungu, pero él también estaba indefenso y no había nada que pudiera hacer. El desafío había sido algo que los oficiales celestiales habían acordado por sí mismos. Y las promesas también habían sido hechas por ellos mismos. Hua Cheng también había sido muy astuto. Solo destruyó los templos y no lastimó a nadie. Así que todo esto era igual a él cavando un hoyo, preguntando si los dioses saltarían a él. Entonces los dioses decidieron cavar el agujero aún más profundo antes de sumergirse en él. Entonces, tal como están las cosas, ¿qué se puede hacer? Originalmente, esos 33 oficiales del cielo habían querido derrotar a ese pequeño fantasma arrogante frente al mundo entero.
por lo que habían elegido celebrar la competencia marcial y literaria en los sueños de muchos señores y nobles del reino de los mortales. El propósito había sido demostrar sus poderes divinos frente a sus adoradores. ¿Quién hubiera esperado que lo que mostrarían a los nobles y señores fueran sus apariencias totalmente derrotadas? Como tal, después de ese sueño, muchos señores decidieron dejar de rezar a los oficiales celestiales y cambiaron a rezar a los fantasmas. Esos 33 oficiales del cielo perdieron a sus adoradores y templos y desaparecieron gradualmente sin dejar rastro. Las numerosas vacantes se llenaron finalmente cuando una nueva generación de oficiales del cielo ascendió. A partir de entonces, cada vez que se mencionaba el nombre Hua Chen en el reino de los mortales, muchos oficiales celestiales temblaban de miedo. Incluso escuchar solo ropas rojas y mariposas plateadas les pondría el pelo de punta. Algunos tenían miedo de irritarlo o hacerlo infeliz, pero porque entonces él vendría a desafiarlos y luego quemaría sus sienes. Algunos tenían miedo porque los habían chantajeado, por lo que no pudieron moverse contra él. Algunos tenían miedo porque Hua Chen tenía un poder de cubrir el cielo con su mano en el mundo mortal, por lo que a veces cuando los oficiales celestiales tenían algo que decir allí, que hacer allí, no tenían más remedio que encontrarlo y pedirle que los guiara. Después de que esto continuó por un tiempo, una gran parte de los oficiales celestiales también se convirtió en sus adoradores debido a una mentalidad extraña. Como tal, la actitud del cielo hacia esta persona era odio, miedo y respeto al mismo tiempo. Y dentro de esos 35 oficiales celestiales, los dos que no habían aceptado el desafío eran el general del dios marcial Mu Qing de Xuanshen y el general Feng Xing de Nangyang. No habían aceptado el desafío, pero no había sido por miedo a Hua Chen, simplemente no le habían prestado atención y habían sentido que era innecesario prestarle atención, y por lo tanto no habían aceptado la pelea. ¿Quién hubiera esperado que esta fuera una decisión afortunada e incomparablemente sabia? Sin embargo, solo porque no lucharon contra él, no significa que Hua Chen se había olvidado de ellos. Mientras estaban en el festival Shunyuan, haciendo una gira de inspección, se encontraron y pelearon muchas veces. Por lo tanto, Feng Xing y Mu Qing tuvieron una sombría fisiología en sus corazones debido a la devastación frenética de esas mariposas plateadas. Aquí un pequeño paréntesis sobre qué es el Festival Shunyuan. El Festival de Shunyuan es a mediados de julio en el calendario lunar y celebra el inframundo. Se hacen ofrendas a los muertos para apaciguar a sus espíritus y ayudarlos a seguir adelante. Julio es el mes fantasma cuando las puertas del inframundo están abiertas, por lo que los dioses patrullan con mayor diligencia. ¡Oh! Como octubre en México. Bueno, como noviembre. Como de octubre a noviembre. A pesar de escuchar todo eso, el cerebro de Xielan todavía estaba repleto de esas mariposas plateadas, brillantes y translúcidas mientras volcaba linda y alegremente a su alrededor. No importaba cuánto lo hubiera pensado, no podía conectarlos con lo de los rumores. No pude evitar pensar, ¿son esas pequeñas mariposas plateadas tan aterradoras? No son tan malas, son muy hermosas.